Bienvenidas y bienvenidos a esta exploración a fondo. Hoy nos metemos de lleno en un universo en miniatura absolutamente fascinante, la célula humana, ¿eh? La base de todo lo que somos. Exacto. Usando el material que nos han compartido, vamos a descubrir cómo se organiza esta estructura microscópica, de qué está hecha y, sobre todo, cómo lleva a cabo las funciones esenciales que nos mantienen con vida. Un mundo increíble, la verdad. Imaginen la célula no como una simple bolsita, sino más bien como una ciudad vibrante y bulliciosa. Sí, esa analogía funciona muy bien. Tiene su propio centro de mando, fábricas especializadas, plantas de energía, un sistema de transporte interno, muros de seguridad e incluso equipos de limpieza y reciclaje. Nuestra misión hoy es descifrar los secretos de esta increíble organización y su funcionamiento, basándonos, eso sí, únicamente en la información de las fuentes. Exacto. Vamos a ir desde lo más básico, como el agua y las proteínas que la componen, hasta esas estructuras internas más complejas que llamamos orgánulos. Ajá. Veremos cómo cada pieza encaja y contribuye a la vida de la célula y, por lo tanto, a la nuestra. Analizaremos cómo se alimenta, cómo genera la energía que necesita y cómo se comunica con su entorno, un verdadero microcosmos. Perfecto. Pues empecemos por los cimientos. ¿De qué está hecha una célula típica? Las fuentes dicen que el agua es el componente estrella, entre un 70 y un 85%. Así es, la gran mayoría es agua, fundamental. Pero eso deja espacio para otras cosas importantes, ¿no? Definitivamente. Después del agua, las reinas son las proteínas, que forman entre el 10 y el 20% de la masa celular. 10 a 20%. Es bastante. Sí, sí. Podemos pensar en ellas como los ladrillos y las máquinas de nuestra ciudad celular. Hay proteínas estructurales que forman el esqueleto interno, el citoesqueleto, y también estructuras fuera de ella, como el colágeno, que da soporte a los tejidos. Entiendo. Y luego están las proteínas funcionales, principalmente enzimas, que son como obreros especializados que aceleran las reacciones químicas necesarias para todo, desde obtener energía de la comida hasta construir nuevas moléculas. O sea, las que hacen el trabajo pesado, digamos. Exactamente, catalizan casi todo lo que pasa en la célula. Entiendo. Agua y proteínas como base. Pero también se mencionan lípidos, carbohidratos e iones. ¿Qué hacen ellos en esta ciudad? Son fundamentales también, cada uno con su rol. Los lípidos, aunque pueden ser solo un 2% en algunas células, son cruciales porque no se mezclan bien con el agua. Claro, como el aceite y el agua. Justo. Piensen en ellos como los constructores de muros y barreras. Forman las membranas que rodean la célula y que dividen su interior en compartimentos especializados. Los fosfolípidos y el colesterol son los principales en estas membranas. Ah, ok. Claro que en células especializadas, como las de grasa, los adipocitos, los lípidos, los triglicéridos, pueden llegar a ser el 95% de la masa. Son la gran reserva de energía del cuerpo. 95%. Impresionante. Sí. Y los carbohidratos, aunque son una parte pequeña, normalmente alrededor del 1%, son el combustible rápido, sobre todo la glucosa. La energía inmediata. Eso es. También decoran la superficie celular, ayudando a la comunicación, y se almacenan como reserva energética a corto plazo, en forma de glucógeno. Entiendo. ¿Y los iones? Mencionan potasio, magnesio. Ah, los iones. Son como las pequeñas chispas que hacen funcionar la maquinaria. Son esenciales para que las enzimas trabajen correctamente y para transmitir señales, como los impulsos nerviosos. Pequeños pero vitales. Bien, tenemos los materiales de construcción y la energía. Ahora, ¿cómo se organiza todo esto? Las fuentes hablan de dos grandes áreas: el núcleo, el centro de control. El cerebro, ¿sí? Y el citoplasma. Todo lo demás, separados por membranas. Y dentro del citoplasma están esas estructuras especializadas, los orgánulos. Así es. La clave de la organización celular es la compartimentalización. Casi todos los orgánulos importantes están rodeados por sus propias membranas, hechas de esos lípidos y proteínas que mencionamos. Ajá. Estas membranas crean ambientes distintos dentro de la célula, como tener diferentes talleres en una fábrica. La parte lipídica de la membrana actúa como barrera, impidiendo que las sustancias solubles en agua pasen libremente. O sea, no cualquiera entra o sale. Exacto. Pero las proteínas incrustadas en esas membranas son como puertas y transportadores selectivos, controlando qué entra y qué sale de cada compartimento.
Muchas de estas proteínas también son enzimas, realizando trabajos específicos justo donde se necesitan. Fascinante. Hablemos entonces de la membrana principal, la que rodea a toda la célula, la membrana plasmática. Se describe como increíblemente fina, 7.5 a 10 nanómetros. Sí, es finísima. Y hecha sobre todo de proteínas, un 55%, y lípidos, un 42% más o menos, con un poquito de carbohidratos por fuera, como un 3%. ¿Y cómo es esa estructura lipídica? Su estructura básica es una genialidad de la naturaleza. Es una doble capa de lípidos, una bicapa, principalmente de fosfolípidos. Estas moléculas tienen una cabeza que ama el agua, hidrofílica, y una cola que la odia, hidrofóbica. Cabeza afuera, cola adentro. Exactamente. Se colocan espontáneamente con las colas hacia adentro, creando un centro aceitoso, y las cabezas hacia el exterior y el interior celular, donde hay agua. Este centro aceitoso es una barrera excelente para sustancias solubles en agua como iones o glucosa. No pasan. No pasan fácilmente, pero deja pasar sin problema a las solubles en grasa, como el oxígeno y el dióxido de carbono. El colesterol se intercala entre los fosfolípidos, ayudando a que la membrana no sea ni demasiado rígida ni demasiado fluida. Le da estabilidad. Entiendo la barrera lipídica. ¿Y las proteínas? Que son más de la mitad de la membrana. ¿Qué hacen ahí? Las proteínas son las que le dan la funcionalidad dinámica a la barrera. Hay proteínas integrales que la atraviesan por completo, de lado a lado. Como túneles. Como túneles, sí, o canales. Y otras son periféricas, que se asocian a la superficie, por dentro o por fuera. Las integrales son increíblemente versátiles. Pueden formar esos canales o poros para que pasen iones específicos. Ajá. Actuar como transportadores que empujan moléculas a través, a veces gastando energía, lo que llamamos transporte activo. Contra la corriente, digamos. Exacto, contragradiente. También pueden funcionar como enzimas, catalizando reacciones justo en la membrana, o actuar como receptores. Estos receptores son como antenas. Detectan señales químicas del exterior, como hormonas, y transmiten el mensaje al interior de la célula para que ésta responda. ¡Wow! ¿Cuántas funciones? ¿Y las periféricas? Las periféricas suelen ayudar a las integrales, como controlando el paso por los canales, o actuar ellas mismas como enzimas. Las fuentes mencionan también el glicocálix. ¿Qué es eso? ¿Una especie de cubierta? Algo así. Es como un abrigo azucarado en la superficie externa de la célula. Son cadenas de carbohidratos unidas a las proteínas, glicoproteínas, y lípidos, glicolípidos, de la membrana. ¿Y para qué sirve ese abrigo? Pues tiene varias funciones importantes. Le da a la célula una carga negativa superficial, ayuda a que las células se peguen entre sí, actúa como punto de reconocimiento para otras células o moléculas. ¿Como una identificación? Exacto, como una tarjeta de identidad molecular. Es importante para interacciones celulares, para el sistema inmune, para que las hormonas como la insulina se unan. Es parte de la cara que la célula muestra al exterior. Citoplasma. Ahí está el citosol, que es como el caldo donde flota todo. El medio acuoso interno, sí. ¿Y los orgánulos? Empecemos por uno que parece una red laberíntica. El retículo endoplasmático, el RE. El RE, sí. Es efectivamente una red extensa de túbulos y sacos aplanados, las cisternas, dentro de la célula. Imagínalo como un complejo industrial. Industrial. Sí, porque fabrica y procesa cosas. Hay dos regiones conectadas pero con funciones distintas. El retículo endoplasmático rugoso tiene ese nombre porque su superficie está cubierta de ribosomas. Ah, ¿los puntitos que se ven en los dibujos? Esos mismos, los ribosomas son las fábricas de proteínas. Muchas de las proteínas fabricadas aquí entran directamente al espacio interno del RE, la matriz endoplasmática, o se insertan en su membrana para ser modificadas y dirigidas a su destino final. ¿Y el otro RE, el liso? El retículo endoplasmático liso, sin ribosomas, es más bien el centro de producción de lípidos, como los fosfolípidos y el colesterol que forman las membranas, y también juega un papel clave en detoxificar sustancias químicas. Como eliminar toxinas. Exacto, como fármacos o alcohol, especialmente en el hígado, y participa en el metabolismo del glucógeno. Interesante es que hay una conexión física entre el RE y la envoltura del núcleo. Ah, están conectados. Sí, forman un continuo en cierto modo. Y justo al lado, o muy conectado, parece estar el aparato de Golgi. Es como el Departamento de Control de Calidad y Envío.
Excelente analogía. El Golgi recibe proteínas y lípidos recién hechos del RE en pequeñas burbujas de transporte, las vesículas. Ajá. En el Golgi, estas moléculas pasan por un proceso adicional de modificación, clasificación y empaquetado. Es como si les pusieran los últimos retoques y la etiqueta de envío correcta. El toque final. El toque final, sí. Luego, el Golgi las empaqueta en nuevas vesículas. Algunas saldrán de la célula, lo que llamamos secreción. Como las hormonas. Por ejemplo, otras vesículas se convertirán en lisosomas, el equipo de reciclaje celular. Ahora hablaremos de ellos. Y otras irán a reponer las membranas de otros orgánulos o de la propia célula. Además, el Golgi también fabrica algunos carbohidratos complejos importantes, como el ácido hialurónico. Mencionaste los lisosomas, el equipo de reciclaje. ¿Cómo funcionan exactamente? Son pequeñas vesículas que se forman a partir del Golgi y están llenas de potentes enzimas digestivas, las hidrolasas. ¿Qué? Hidrolasas. Son enzimas que rompen moléculas usando agua. Su trabajo es descomponer todo lo que la célula ya no necesita o lo que ha ingerido del exterior. Orgánulos viejos, proteínas dañadas, bacterias invasoras, partículas de alimento. Son como el sistema digestivo interno o el centro de reciclaje de la célula. Entiendo. ¿Y son peligrosas esas enzimas? Lo serían si se liberaran al citosol. Por eso tienen una membrana resistente y mantienen un ambiente interno muy ácido, un pH como de 4.8, que es óptimo para sus enzimas, pero no para el resto de la célula. Son cruciales para mantener la célula limpia y funcional, para la regresión de tejidos, eliminar células dañadas, lo que se llama autólisis o autofagia. ¿Y si fallan? Mencionaste Tay-Sachs. Exacto. Si falla una enzima lisosomal específica, como la exosaminidasa A en Tay-Sachs, la sustancia que debería degradar se acumula dentro de la célula, volviéndose tóxica. Esto puede tener consecuencias devastadoras, especialmente en el cerebro. ¡Qué delicado! Hay otros orgánulos parecidos, los peroxisomas. ¿Hacen algo similar? Se parecen en forma, sí, son vesículas, pero son diferentes. No vienen del Golgi, se forman por autorreplicación o desde el RE liso y contienen otro tipo de enzimas, llamadas oxidasas, en lugar de hidrolasas. Oxidasas. Usan oxígeno, imagino. Correcto. Usan oxígeno molecular para ciertas reacciones, formando peróxido de hidrógeno, H2O2, que es bastante reactivo. Pero también tienen otra enzima, la catalasa, que descompone ese H2O2. Así, usan estas reacciones para neutralizar sustancias potencialmente dañinas, como parte del alcohol que consumimos, y también para descomponer ciertos tipos de grasas, los ácidos grasos de cadena larga. O sea, otro tipo de limpieza. Más química, quizá. Podríamos decir que sí, especializados en reacciones de oxidación. Y también tienen sus propias enfermedades asociadas si no funcionan bien, como el síndrome de Zellweger, que afecta gravemente al sistema nervioso. Vale, tenemos fábricas, control de calidad, reciclaje y la energía para todo esto. Ahí entran las famosas mitocondrias, las centrales energéticas. Exactamente, no hay mejor analogía. Son las responsables de generar la mayor parte de la energía utilizable por la célula. Toman los nutrientes como glucosa, grasas, aminoácidos y en un proceso complejo que requiere oxígeno, la respiración celular. La que hacemos al respirar, pero a nivel celular. A nivel molecular, sí. Extraen la energía química de sus nutrientes y la almacenan en una molécula universal, el ATP, adenosintrifosfato. El famoso ATP. El famoso ATP. Es como la moneda energética de la célula. Donde se necesita energía, se gasta ATP. Las mitocondrias tienen una estructura compleja con doble membrana. La interna forma pliegues, las crestas, donde ocurren las reacciones clave de la cadena de transporte de electrones y la fosforilación oxidativa, que es donde se produce la mayor parte del ATP. ¿Y por dentro qué tienen? Por dentro está la matriz mitocondrial, que contiene enzimas para otras reacciones como el ciclo de Krebs. Y algo fascinante, tienen su propio ADN. Su propio ADN, como el del núcleo. Es un ADN diferente, circular, parecido al de las bacterias, y se hereda principalmente de la madre. Contiene genes para algunas proteínas mitocondriales. También tienen sus propios ribosomas. Por eso pueden replicarse un poco por su cuenta dentro de la célula. ¡Increíble! Y por eso existen las enfermedades mitocondriales. Exacto. Pueden ser causadas por mutaciones en ese ADN mitocondrial o en genes del núcleo que codifican para proteínas necesarias en la mitocondria. Como afectan la producción de energía, suelen impactar en los tejidos que más energía consumen, como músculos y cerebro. Entendido.
Y para mantener toda esta estructura organizada para que no sea un caos, está el citoesqueleto. Precisamente. No es un esqueleto rígido como el nuestro, sino una red dinámica y compleja de filamentos proteicos que llena el citoplasma. Dinámica. Sí, se ensambla y desensambla constantemente según las necesidades de la célula. Le da forma a la célula, la ancla a su entorno o a otras células, y también actúa como un sistema de carreteras internas. Carreteras. Sí, como vías para mover orgánulos y vesículas de un lugar a otro, usando proteínas motoras. Hay diferentes tipos de filamentos. Unos más finos, los microfilamentos de actina, clave para el movimiento celular, la forma y la contracción muscular. Ajá. Otros de grosor intermedio, los filamentos intermedios, que son como cables resistentes, dan fuerza mecánica y varían según el tipo celular, como las queratinas en la piel. Y luego están los microtúbulos, que son tubos huecos y rígidos hechos de tubulina. Son importantes para mantener la forma, para el transporte interno tipo cinta transportadora, y son cruciales durante la división celular, para separar los cromosomas. Una infraestructura completa y adaptable. Totalmente esencial. Nos queda el centro de mando de la ciudad, el núcleo. El núcleo, sí. El cerebro de la operación. Contiene el material genético, el ADN, organizado en cromosomas que llevan los genes. El manual de instrucciones. El manual de instrucciones completo de la célula. Exacto. El núcleo controla qué proteínas se fabrican y cuándo, leyendo selectivamente esos genes. Y al controlar las proteínas, pues controla todas las actividades celulares. También dirige la reproducción de la célula, la mitosis. ¿Y cómo está protegido ese manual? Está rodeado por una doble membrana, la envoltura nuclear, que lo separa del citoplasma. Esta envoltura no es continua, tiene unos agujeros complejos llamados poros nucleares. Poros. ¿Para qué? Son como puertas de seguridad muy selectivas. Regulan qué moléculas grandes, como proteínas o ARN, pueden entrar o salir del núcleo. Es un control muy estricto. Dentro del núcleo, a menudo vemos una zona más densa, sin membrana propia, llamada nucleolo. ¿Y qué pasa ahí? Es el sitio donde se ensamblan los componentes de los ribosomas, esas fábricas de proteínas que luego irán al citoplasma. Es rico en ARN y proteínas. Muy bien. Hemos visto las partes de la ciudad celular. Ahora, ¿cómo interactúa esta ciudad con su entorno? Por ejemplo, ¿cómo importa mercancías grandes? Utiliza un proceso general llamado endocitosis, que básicamente significa traer hacia adentro, envolviéndolo con la membrana celular. Hay dos variantes principales descritas. A ver. Una es la pinocitosis, que podríamos traducir como beber celular. Es para ingerir fluidos y partículas pequeñas disueltas en ellos. A menudo es un proceso selectivo. La célula tiene receptores en su superficie que reconocen y atrapan moléculas específicas. Luego, esa zona de la membrana se hunde, formando una pequeña vesícula hacia el interior. Frecuentemente involucra una proteína llamada clatrina, que ayuda a formar esa vesícula. Entiendo, cómo pescar moléculas específicas. ¿Y la otra variante? La otra es la fagocitosis, o comer célula. Esto es para partículas mucho más grandes, como bacterias enteras, restos de células muertas o detritos. ¿Comerse una bacteria? Sí, la célula extiende proyecciones de su membrana, como brazos, llamados pseudópodos, que rodean la partícula y la engullen formando una vesícula grande llamada fagosoma. Esto lo hacen células especializadas, como los macrófagos de nuestro sistema inmune. ¿Y necesitan algo especial para hacer eso? A menudo, la partícula necesita ser marcada primero, por ejemplo, con anticuerpos, un proceso llamado opsonización, para que el macrófago la reconozca y la fagocite. Ambos procesos, pinocitosis y fagocitosis, requieren energía, usan ATP, y también la presencia de iones calcio. Y una vez que esas vesículas, las de pino o fagocitosis, están dentro, ¿qué pasa con la carga? Aquí es donde entran en juego los lisosomas, nuestro equipo de reciclaje y digestión. ¿Vuelven los lisosomas? Vuelven, sí. Se fusionan con las vesículas que vienen del exterior, ya sean pinocíticas o fagosomas, y vierten sus enzimas digestivas, las hidrolasas, dentro. Estas enzimas descomponen la carga en moléculas más pequeñas. Aminoácidos, azúcares simples, ácidos grasos. Los nutrientes básicos. Exacto. Los componentes básicos que la célula puede absorber a través de la membrana de la vesícula digestiva y utilizar para sus propias necesidades. Lo que no se puede digerir queda como un cuerpo residual, que a veces puede ser expulsado de la célula mediante el proceso inverso, la exocitosis. Hablando de exocitosis, ¿es así como la célula exporta los productos que fabrica?
como las proteínas que se mencionaron antes, hechas en el RE y procesadas en el Golgi. Exactamente, es el mecanismo principal de secreción. Las sustancias destinadas a ser liberadas al exterior, como hormonas, neurotransmisores, enzimas digestivas, se empaquetan en vesículas secretoras en el Golgi. Ajá. Estas vesículas viajan hasta la membrana celular y cuando reciben la señal adecuada, que a menudo es una entrada de iones calcio a la célula, se fusionan con la membrana plasmática y liberan su contenido fuera de la célula. Entiendo. Así salen las cosas. Sí, pero la exocitosis también sirve para otra cosa importante. Al fusionarse la vesícula, su membrana se incorpora a la membrana celular. Así, la célula también usa este proceso para insertar nuevas proteínas y lípidos en su propia membrana, reparándola o haciéndola crecer. Tiene sentido, como reponer la muralla. Y toda esta actividad, importar, exportar, construir, moverse, necesita energía. Mencionamos que el ATP es la moneda energética. ¿Cómo se usa concretamente? El ATP es increíblemente versátil. La energía se almacena en los enlaces entre sus grupos fosfato, especialmente el último. Cuando ese enlace se rompe, pasando de ATP a ADP, se libera energía que la célula puede acoplar a otros procesos. ¿Para qué tipo de procesos? Se usa para impulsar principalmente 3 tipos de trabajo celular. Primero, el transporte de sustancias a través de las membranas, sobre todo cuando es cuesta arriba, en contra de la concentración natural. Es el transporte activo. Un ejemplo clave es la bomba de sodio-potasio, vital para los nervios y músculos, que gasta mucho ATP. Vale, transporte. ¿Qué más? Segundo, la síntesis de moléculas complejas. Construir proteínas a partir de aminoácidos, fabricar grasas, replicar el ADN. Todas esas reacciones de construcción, de anabolismo, requieren un aporte de energía que viene del ATP. Construir cuesta energía. Exacto. Y tercero, el trabajo mecánico. El ejemplo más obvio es la contracción de los músculos, que consume cantidades enormes de ATP. Pero también el movimiento de los cilios o flagelos, el desplazamiento de la propia célula, el movimiento de orgánulos dentro de la célula, todo eso implica fuerza y movimiento generado a partir de la energía del ATP. O sea, casi todo lo que hace la célula depende del ATP. En gran medida sí. Es la conexión directa entre la energía obtenida de los alimentos, en las mitocondrias, y las actividades que mantienen viva a la célula. Y ya que mencionas el movimiento celular, aparte de la contracción muscular, ¿cómo se mueven otras células? Como un glóbulo blanco que persigue una bacteria. Hay 2 mecanismos principales descritos en las fuentes, además de la contracción muscular especializada. Uno es el movimiento ameboide. Ameboide, como las amebas. Sí, es un tipo de desplazamiento similar al gateo. La célula extiende una proyección temporal de su citoplasma y membrana, llamada pseudópodo, o falso pie, en la dirección del movimiento. ¿Saca un pie? Algo así. Luego, este pseudópodo se ancla a la superficie exterior, a través de receptores de membrana. Y finalmente, la célula usa su citoesqueleto interno, principalmente filamentos de actina y proteínas motoras como la miosina, similar al músculo pero menos organizado, para contraerse y arrastrar el resto del cuerpo celular hacia adelante, hacia el pseudópodo anclado. ¡Qué elaborado! Sí, y todo impulsado por ATP, claro. A menudo, este movimiento no es al azar, sino dirigido por señales químicas del entorno, un proceso llamado quimiotaxis. Las sustancias químicas atraen o repelen a la célula, guiando su movimiento hacia donde se la necesita, por ejemplo, hacia un sitio de infección. Entiendo. ¿Y el otro tipo de movimiento? El otro tipo es el movimiento ciliar. Los cilios son como pequeños pelos o pestañas que sobresalen de la superficie celular. Hay 2 tipos principales. ¿Dos tipos de cilios? Sí. Están los cilios móviles, que suelen ser numerosos en la superficie de ciertas células, como las que recubren las vías respiratorias o las trompas de Falopio. Estos cilios baten de forma coordinada, como remos, generando una corriente que mueve fluidos o partículas sobre la superficie celular. Como para limpiar los pulmones. Exactamente. Ese batido ondulatorio es complejo. Requiere ATP y la acción coordinada de proteínas motoras, como las dineínas, dentro de una estructura interna muy organizada del cilio llamada axonema, con una distribución típica de microtúbulos 9+2. Ok, los móviles. ¿Y el otro tipo? El otro tipo es el cilio primario. Curiosamente, la mayoría de las células del cuerpo tienen uno solo, y generalmente no se mueve. Actúa más bien como una antena sensorial. ¿Una antena? Sí,
Detecta señales químicas o mecánicas del entorno de la célula y transmite esa información al interior, desencadenando respuestas celulares. Son muy importantes, por ejemplo, en los riñones para detectar el flujo de orina. Defectos en estos cilios primarios están relacionados con varias enfermedades, incluyendo la enfermedad poliquística renal. Fascinante. No sabía lo de los cilios antena. Es realmente asombroso. Hemos viajado por el interior de esta metrópolis microscópica, viendo sus componentes, su organización, sus funciones. Es un universo en sí mismo. Pensar que billones de estas unidades trabajan juntas en nuestro cuerpo, cada una generando energía, fabricando materiales, comunicándose, limpiando, es increíble. Totalmente. La clave es esa organización compartimentalizada por membranas que permite que miles de reacciones ocurran simultáneamente de forma ordenada y eficiente. Y la conexión entre los orgánulos, como esa autopista de producción y transporte RE Golgi vesículas, muestra lo dinámica y coordinada que es la vida celular. No son piezas aisladas, sino un sistema integrado. Y queda muy claro por qué entender la célula es tan fundamental para la medicina. Pequeños fallos en cualquiera de estos sistemas, como vimos con Tay-Sachs por un problema lisosomal. O las enfermedades mitocondriales por falta de energía. Exacto. Pueden tener efectos devastadores en todo el organismo. Sin duda. Y para dejar una idea final sobre la que reflexionar quizá, pensemos que casi todas las células de nuestro cuerpo tienen el mismo manual de instrucciones básico, el ADN nuclear, el mismo genoma. Cierto. Cada una especializada en funciones muy diferentes. ¿Cómo se logra esta especialización? Buena pregunta. Se logra mediante la lectura selectiva de ese manual. Se activan o se silencian distintos genes en cada tipo celular. Esto lleva a que cada tipo celular tenga diferentes cantidades y a veces versiones de los orgánulos y sistemas que hemos discutido hoy. Una célula muscular tendrá muchas mitocondrias, una célula secretora tendrá mucho RE y Golgi. ¿Se adaptan a su función? Exacto. La gran pregunta, que sigue siendo un área muy activa de investigación, es cómo se orquesta exactamente esa diferenciación inicial y, sobre todo, cómo se mantiene esa identidad celular única a lo largo de toda nuestra vida. ¿Cómo recuerda una célula del hígado que es una célula del hígado y no una neurona? Es otro nivel de complejidad fascinante en la biología celular.